Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su punto de encuentro favorito para desentrañar los misterios del mundo del entretenimiento. Espero que se encuentren genial, con muchas ganas de enterarse de lo último y sobre todo, de pasar un buen rato con nosotros. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en un momento que ha captado la atención de muchísimos, un evento que ha puesto a prueba la compostura de dos personalidades que conocemos muy bien, Anne Derzel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, hablamos de esos momentos tensos que a veces las celebridades viven en público, y en esta ocasión, el foco está puesto en ellos. ¿Qué habrá sucedido para que se genere esta atmósfera de incomodidad? ¿Hubo alguna discusión, un malentendido, o simplemente una situación incómoda que el ojo público no tardó en captar? Prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde los detalles que se han filtrado hasta las posibles interpretaciones que han surgido. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de especulaciones y análisis, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras novedades y de apoyar el contenido que creamos para ustedes con tanto cariño. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así todos ganamos. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos y vayamos a descubrir qué ocurrió en ese momento tenso entre Hande y Kerem. Todo comenzó hace poco durante un evento público al que ambos asistieron. Las cámaras, como siempre, estaban al acecho, dispuestas a captar cada gesto, cada mirada, cada interacción. Y de repente algo cambió en la dinámica entre Hande y Kerem. Lo que hasta ese momento parecía una convivencia normal, se vio interrumpido por una aparente tensión. Los testigos presenciales y las imágenes que rápidamente circularon por las redes sociales sugieren que hubo un momento específico en el que la conversación se detuvo, las sonrisas se desvanecieron y una especie de incomodidad flotó en el ambiente. Al principio muchos pensaron que podría ser algo insignificante, una simple pausa o un momento de distracción. Sin embargo, la forma en que ambos reaccionaron, o más bien, la falta de reacción y la mirada esquiva de uno hacia el otro, levantó sospechas. Las redes sociales, ese termómetro infalible de la opinión pública, se encendieron de inmediato. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se multiplicaron, y las teorías sobre lo sucedido empezaron a volar. Algunos decían que habían tenido una discusión acalorada justo antes de aparecer en público, otros que simplemente se habían encontrado en un momento de estrés personal y que eso se reflejó en su interacción. Había quienes especulaban sobre problemas en su relación, o sobre alguna diferencia de opinión respecto a un proyecto en común, dado que ambos son figuras públicas muy activas en el mundo del espectáculo. Por ejemplo, se han filtrado comentarios de personas que estuvieron presentes en el evento, quienes aseguran haber notado una distancia inusual entre ellos. No se miraban a los ojos con la misma complicidad de siempre, y los pocos intercambios que tuvieron fueron breves y, para muchos, parecían forzados. Algunos incluso sugieren que en un momento dado, Hande se alejó un poco de Kerem, y que él intentó mantener una conversación que no fluía. Estas son las versiones de los testigos, y aunque debemos tomarlas con cautela, son el punto de partida de todo el revuelo. Es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos artistas muy queridos, conocidos por su talento y, en su momento, por su cercana relación que cautivó a millones de seguidores. Cualquier indicio de tensión entre ellos, por pequeño que sea, se magnifica y se convierte en noticia. La industria del entretenimiento vive de estas historias, y el público está ávido por saber si sus ídolos están bien, si sus relaciones personales marchan sobre ruedas o si, como cualquier mortal, enfrentan sus propios desafíos. Lo que sí queda claro es que hubo un instante, un parpadeo en la atención pública, en el que la energía cambió. Las sonrisas que habían exhibido ante las cámaras parecieron desvanecerse por un instante, reemplazadas por expresiones más serias, o quizás, simplemente, más privadas. Las cámaras captaron una mirada de Kerem hacia Hande que algunos interpretaron como decepción o frustración, y la respuesta de Hande fue una mirada más bien evasiva, como si quisiera evitar la confrontación o el escrutinio. Estos detalles, aunque sutiles, son los que alimentan la especulación. Analicemos las diferentes hipótesis que han surgido. Una de las más sonadas es la de una posible discusión previa. Si tuvieron un desacuerdo, ya sea de carácter personal o profesional, es natural que eso afecte su estado de ánimo y su interacción en un evento público. El estrés de una discusión puede manifestarse
en un lenguaje corporal tenso, en respuestas monosilábicas o en una evidente falta de ganas de interactuar. En este caso, si la discusión fue fuerte, podrían haber intentado mantener la compostura por respeto al evento y a sus seguidores, pero la tensión subyacente se habría hecho palpable. Otra teoría interesante es la de un malentendido. A veces una palabra mal dicha, una broma que sale mal, o una interpretación errónea de una situación puede generar una chispa de tensión. Si esto sucedió y no se resolvió en el momento, podría haber dejado una huella de incomodidad. Imaginen estar en un evento importante rodeados de gente y tener un pequeño roce que, sin embargo, les crea una barrera invisible. También está la posibilidad de que simplemente estuvieran pasando por un momento personal complicado, y que su interacción pública se viera afectada por ello. Todos tenemos días malos, problemas en casa, o simplemente nos sentimos abrumados. Si ese fue el caso, y coincidió con un evento público, es muy probable que su ánimo no estuviera en su mejor momento, y eso se reflejaría en su comportamiento. El hecho de ser figuras públicas no los exime de tener sus propias luchas internas. Otra perspectiva, quizás un poco más dramática, es la de problemas en su relación. Si bien ambos han sido muy reservados sobre su vida privada, y no ha habido confirmación oficial de problemas, los rumores siempre están a la orden del día en el mundo de las celebridades. Un momento de tensión pública para algunos podría ser la confirmación de que algo no va bien entre ellos. Sin embargo, es crucial recordar que no tenemos información oficial al respecto, y basarnos solo en especulaciones puede ser injusto. Es fascinante observar cómo la audiencia reacciona a estos momentos. Los fans se vuelven detectives, analizando cada detalle, cada fotografía, cada vídeo. Buscan patrones, intentan descifrar lo que hay detrás de las sonrisas y las miradas. Y es precisamente esa curiosidad la que hace que estos eventos generen tanto interés. No se trata solo de ver a nuestros artistas favoritos, sino de entender su humanidad, sus emociones y los desafíos que enfrentan. Para ser justos, también debemos considerar que la forma en que se capturan y se editan los vídeos puede distorsionar la realidad. Un segundo de incomodidad puede ser magnificado para crear un momento tenso. Las cámaras buscan la controversia y a veces la encuentran donde quizás no la hay, o la exageran. Por lo tanto, es importante mantener una perspectiva equilibrada y no sacar conclusiones precipitadas. Lo que sí es innegable es que Ande y Kerem son profesionales. A pesar de cualquier tensión que pudiera haber existido, lograron completar su compromiso en el evento. Mantuvieron, en la medida de lo posible, una actitud digna y profesional. Esto habla bien de su madurez y de su compromiso con su carrera y con su público. No se permitieron que un momento de incomodidad arruinara por completo su participación. Pero, ¿qué podemos aprender de esto? Para empezar, nos recuerda que incluso las figuras públicas más exitosas y admiradas son seres humanos con sus propias emociones y sus propios desafíos. La vida privada de las celebridades rara vez es tan perfecta como la presentan en las pantallas. Y en segundo lugar, nos enseña sobre la importancia de la comunicación y la resolución de conflictos. Si hubo un desacuerdo, la forma en que se maneje determinará si la tensión persiste o si se supera. En el mundo de las redes sociales, donde todo se viraliza en cuestión de segundos, es más importante que nunca ser cautelosos con nuestras interpretaciones. Lo que vemos en un vídeo de unos pocos segundos puede ser solo una pequeña parte de una historia mucho más compleja. Sin embargo, también es cierto que estos momentos nos dan una pequeña ventana a la realidad detrás del glamour, y eso es lo que fascina a muchos. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que hubo una discusión fuerte, un malentendido, o simplemente un momento de estrés pasajero? Me encantaría saber su perspectiva en los comentarios. Los invito a compartir sus teorías y sus opiniones, siempre desde el respeto y la consideración. Al final, todos somos espectadores y, en cierta medida, parte de esta gran comunidad del entretenimiento. En resumen, el momento tenso entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en ese evento público ha generado un sinfín de especulaciones. Las imágenes y los testimonios sugieren una palpable incomodidad en su interacción, lo que ha llevado a teorías sobre discusiones, malentendidos o incluso problemas en su relación. Sin embargo, es crucial recordar que no tenemos información oficial y que las interpretaciones pueden variar. Lo que sí podemos afirmar es que este incidente pone de manifiesto la presión a la que están sometidas las figuras públicas y la forma en que sus vidas, incluso los momentos más privados, son observados y analizados por el público.
Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las especulaciones y los detalles del supuesto momento tenso entre Ande y Kerem. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y debatir sobre las diferentes posibilidades. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden, la vida de las celebridades es tan compleja como la de cualquiera de nosotros, y estos momentos nos recuerdan su humanidad. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan de todo esto, si tienen alguna otra teoría o si simplemente quieren saludar. Sus comentarios son lo más valioso para nosotros. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a que el canal crezca. Compartan este vídeo con sus amigos, con esos amigos que también son fanáticos del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.